Bien, vamos a dar hoy, no sé si la profe va a llegar a conectarse porque tenía justo una reunión. La idea es terminar los prácticos, bueno, quedaba una colita, sería una parte de bienes de uso, que no sé si llega la profe a dar hoy, pero vamos a terminar con los ejercicios 10 y 11, que es círculo de ahorro y leasing financiero. O arrendamiento financiero también sea es la palabra correcta. Bien, vamos a empezar con círculo de ahorro. ¿Qué, qué se le viene como idea cuando decimos círculo de ahorro? Es el práctico 10. ¿Qué es un círculo de ahorro para usted? ¿No lo relacionan con nada? ¿Escucharon hablar? Esos planes que pagamos mes a mes para después sacar el auto, una cosa así. Claro, claro, son planes que están conformados por una parte por ahorro, que es donde se pagan las cuotas mes a mes generalmente. Y después está una parte financiada o de financiamiento, que es cuando después que te entregan el auto, digamos, ¿sí? O el vehículo. O sea, el plan de ahorro entonces es un método de compra utilizado, o sea, se utiliza hace varios años, sea muy utilizado y se sustenta entonces, como le dije, en un ahorro previo para la liquidación, sea la adquisición de un vehículo 0 kilómetro, y para ello los clientes se forman como un grupo. En realidad los clientes no lo forman, sino que lo forman. Eso es un sistema así trabajado por las concesionarias, forman grupos y ahí se aportan con las cuotas de cada uno, se aportan a estos fondos de manera mensual, que son las cuotas, ¿sí? Las cuotas se calculan en función al valor del vehículo, del 0 kilómetro siempre al valor actual, que eso es un problema en Argentina, digamos, porque constantemente mes a mes se está actualizando y mes a mes las cuotas van cambiando. Eso es una no crítica, un problema y crítica por parte de de los usuarios, de que mes a mes van aumentando y muchas veces varía mucho el valor de los automóviles, ¿sí? Entonces eso va arrastrado a la cuota pura, que es de donde se saca el valor de la cuota, porque es el valor del auto, del vehículo, dividido tantas cuotas. No sé, por ejemplo, creo que son, no sé si era 90 o 84 el total. Bueno, vamos a poner un número, 84. Creo que son 7 años en total. Y un vehículo sale 1.500.000 hoy, que creo que me quedé corta de vuelta. 1.500.000 dividido 84, ese es el valor de la cuota pura. De ahí otros gastos administrativos, IVA y todos los impuestos que hay, sale el valor de las cuotas, ¿sí? Bien, entonces las operaciones que se deberían registrar, ahora vamos a ver en la parte práctica, pero en general teórica, son las cuotas pagadas hasta el momento de licitar o que adjudiquen. Deben ser activadas por el valor de la cuota, ¿sí? Los gastos administrativos y otros, algunos gastos van al resultado del ejercicio, ¿sí? Al momento de licitar, entonces se deben activar el bien por el valor de contado, como le había dicho, y como contrapartida se da de baja estos anticipos en cuotas que se iban pagando anteriormente, ¿sí? Registrar el pago de la licitación, puede ser licitación o adjudicación, depende, lo uso una palabra porque depende del plan. Ahora hay varios planes según la concesionaria, puede variar. Volkswagen, Chevrolet, varía algunas cosas, ¿sí? Registrar un pasivo, entonces, por el saldo que no se cancela, es decir, que ahí se va a crear un pasivo, que es a partir de ese momento que nos entregan el vehículo, ¿sí? Y al momento de pagar cada cuota se debe registrar eh, a pérdida los componentes de gastos administrativos y financieros y cancelar el pasivo por el valor de la cuota de capital, ¿sí?
Y si el valor de la cuota de capital en el futuro cambia, que es lo que le había dicho, que esto es un problema en Argentina, desfavorable, muy desfavorable para los usuarios, esto producirá un cambio en la medición del pasivo, ¿sí? Así que eso hay que tener en cuenta en reevaluar cada cuota, ¿sí? Por lo que se debería ajustar el valor de este pasivo y reconocer esta pérdida por la actualización del mismo, ¿sí? Que es lo que conocemos ya como la actualización antes, bueno, en otro ejercicio antes de venta o cuando adquirimos algo, que es el que sacamos el RECPAN, ¿sí? Según la RT6. Bien, eso es la teoría, digamos, no hay una teoría, no hay una RT en donde figure los planes de ahorro, sino que ese es en grandes rasgos el tratamiento que ahora lo vamos a ver en el práctico, ¿sí? Y me aguarda un momento porque voy a prender mi aire que ya me agarró calor. Bien. Ahí le comparto entonces el práctico. Para que me aguarda que voy a configurar acá para que se vea mejor la pantalla y que se grabe bien. Ahí está. Bien, ese es el práctico. Están viendo el Excel, ¿no? Sí, profe. Buenas tardes. Buenas profe. tardes. A ver, normalmente me están escribiendo justo un alumno. Estamos. Bien, entonces el práctico 10, adquisición de bienes de uso por círculo de ahorro, nos dice, el Planeta S.A. suscribe un círculo de ahorro para la adquisición de un automóvil que afectarán a la actividad de la empresa en las siguientes condiciones. Cantidad de cuotas 50. El importe de cada cuota es el 2% del valor del vehículo al momento de cada cuota. Los gastos de inscripción es el 1% del valor de vehículo al momento de la suscripción. La adjudicación es por sorteo y la información complementaria que nos brindan es el precio del vehículo al momento de cada pago, los índices y el importe de cada cuota, que es el cuadro que se ve acá, ¿sí? Valor del vehículo, la cuota, índice y el importe de la cuota. A ver, estoy viendo. Si en el práctico me dice, bien, que en la adjudicación, porque acá lo tengo que la adjudicación es en la cuota 4, pero creo que eso lo planteamos así. No Sí, dice dice en el práctico. Ahora, yo lo tengo cortado. Ahora para el vehículo. Sí, se ve que yo lo hice así. La redacción debe decir. Bien, entonces la adjudicación en la cuota 4 y el cierre del ejercicio es en la cuota 3, ¿sí? Está para ver cómo hacemos, cómo tenemos que hacer al cierre, si quedan cuotas pendientes, que como en este caso son 50 y actualmente los planes son 84, a ver, creo, vamos a ver, sí, 12 por 7, 84, está bien, sí, son 7 años. 84 cuotas, así que van a ver
6 ejercicios o adjudicación al menos en el año 4. Primero tenemos que ver entonces los gastos. Para empezar un plan siempre tenemos gastos, ¿sí? Las concesionarias antes de adquirir tenemos la primer cuota o generalmente gastos, ¿sí? Para armar la carpeta, ingresar a un grupo, para adquirir entrar dentro del círculo de ahorro, ¿sí? Bueno, como gastos nos dice que los gastos de inscripción a este grupo es del 1% del valor del vehículo al momento de la suscripción, ¿sí? Entonces, al momento de la suscripción tenemos la primer cuota, tomamos el 1% del 21.000, ¿sí? 21.000 por 1%, que son los gastos de inscripción. Y podemos usar, acá en este caso, tenemos gasto de inscripción círculo de ahorro. El nombre de la cuenta puede variar bastante de acuerdo al plan que tengan, el plan de cuenta de la empresa. Este es una opción o sugerencia, pero pueden encontrar círculo de ahorro, gastos administrativos, círculo de ahorro, gastos, inscripción, o solo como bueno, en este caso es gasto de círculo de ahorro, lo colocan como resultado, ¿sí? Y la salida que no nos dice cómo, a caja, ¿sí? O puede ser banco. Generalmente ahora ya la caja no se usan para estas cosas, sino que es más bancarizado todo. Puede ser caja, banco, por los 210. Después tenemos la primer cuota, ¿sí? Usamos, esto hay que activar, es una cuenta de crédito, ¿sí? Porque se conforma un crédito a favor de la empresa. Estamos ahorrando, una forma de, el momento de ahorro, digamos, de un plan. Y usamos una cuenta círculo de ahorro rodado, ¿sí? O rodado, círculo de ahorro. Porque nos dicen, el importe de cada cuota es el 2% del valor de vehículo al momento de cada cuota. Acá ya está, bueno, en el cuadrito, pero es el 2%, es 21.000 por el 2%, nos sale los 420, ¿sí? Que es círculo de ahorro rodado que activamos y usamos a caja, o como lo dije, puede ser banco, por 400. Como ven acá, no estamos segregando como para hacer una cuestión más de simple y ver solo en qué consiste el plan de ahorro. No tenemos IVAs, no tenemos otros gastos, pero si ustedes ven una factura, una liquidación de un plan, tiene muchos otros conceptos. Ahí hay que empezar a ver que, como le había dicho, ver que si hay algunos gastos administrativos a gastos financieros, y eso separarlo, no activarlo, ¿sí? Va como pérdida, digamos, como resultado negativo, lo que sea financieros, gastos financieros o administrativos. Acá lo hacemos simple, solo cuota a caja o banco. Y sin IVA, que tiene IVA también en lo real. La cuota 2, la misma forma, teniendo en cuenta que la cuota 2, el auto ya varía y vale 21.800, ¿sí? Y ahí hacemos los 2% de los 21.800, nos sale 436. Mientras vamos pagando es únicamente registrar este ahorro, ¿sí? Sin ajustar, es pago de cuota. Mientras en el momento de ahorro, ¿sí? Únicamente pago de cuota. Así es la cuota 2, 436, y la cuota 3. Que en la cuota 3 tenemos que es el cierre de ejercicio. Así que tenemos que actualizar.
registramos y hacemos, actualizamos para el cierre el ajuste al cierre, ¿sí? También estos automóviles o respecto al valor del bien se puede reevaluar según la profe le mostró la RT31, también se puede utilizar para reevaluar según la RT31 estos automóviles, ¿sí? Para tenerlos en cuenta, que tengan en cuenta. Y bueno, al cierre tenemos que hacer nuestro cuadro, ¿sí? De la cuota 1, 420, el valor histórico, cuota 2, 436, cuota 3, 440. El coeficiente, sacamos del mismo cuadro donde nos dice índices, ¿sí? Para la cuota 1 sería el cierre en la cuota 3, así que es el índice de la cuota 3, que es 120, dividido 100 en este caso, ¿sí? Me da 1,2. Y ahí sacamos el valor histórico, que nos da 504. El RECPAM, que es la diferencia, como saben ya, la diferencia entre el valor histórico ajustado y el valor histórico, nos da 84. El valor corriente, acá tenemos que tener, como le dije, actualizado siempre a un valor de mercado y vamos a tener nuestro valor corriente, ¿sí? Y si tenemos valor corriente vamos a tener un resultado por tenencia, que eso es lo que tenemos que llegar para ajustar al cierre del ejercicio o antes de la adjudicación, lo que fuera primero, antes de la adjudicación del automóvil. Tenemos un valor corriente, es decir que al momento de la cuota 3, nuestra cuota, vamos a ver la cuota de cuánto vale nuestra cuota, que es 440, ¿sí? Por eso va a 440, que es lo que refleja el valor corriente del vehículo, que es 22.000. 22.000 dividido la cantidad de cuota nos sale 440. El valor corriente entonces 440 y el resultado por tenencia, ¿cómo obteníamos el resultado por tenencia? ¿Alguien que me diga cómo sacamos el menos 64? El valor corriente Eso. menos Y, el valor histórico ajustado. Sí, muy bien. Violeta y no sé quién era la otra. No le vi Yo. quién habló. Andrea. Sí. Tengo un poco, se complica cuando uno comparte la pantalla a ver a todos. Le quiero agrandar encima y no me deja. Más o menos ahí me deja. Ahí estamos. Bien, entonces, como dijeron bien, bueno, no, ¿me dijeron valor histórico? ¿Me dijeron o valor histórico ajustado? Valor corriente con valor histórico ajustado. Está El bien. ajustado, claro. Siempre el ajustado. Es un error de parcial eso que lo ponen en el valor histórico. Entonces ahí sabemos la diferencia entre cuánto es el resultado según lo que varió, no voy a decir aumentó porque varió con la inflación, que es el valor histórico ajustado, y lo que realmente sale en el mercado, ¿sí? Por eso es con el ajustado. Y acá, ¿qué significa cuando me da negativo? Nuestro valor corriente es menor a nuestro valor histórico ajustado. ¿Qué pasó acá? ¿Qué ganó acá? La inflación. La inflación. Eso ya conocemos nosotros mes a mes. La inflación es mayor a los aumentos, ¿sí? Al valor de los bienes. Y bueno, este cuadro que la profe generalmente no lo utiliza, esto lo pongo yo. Bueno, en el ejercicio que hizo creo que algunos tienen. Lo coloco un cuadrito esto de diferencia que es como para este número yo lo uso para registrar la diferencia que hay entre lo que registramos primero, sería su valor histórico, y cuánto me falta para registrar el ajuste nuevo, ¿sí? Que lo saco de los valores corrientes, la diferencia entre valores corrientes y el valor histórico.
porque lo que tenemos que registrar es la diferencia o cuánto nos falta para ajustar según el valor de mercado, el valor corriente, ¿sí? Bien, y así te hacemos cada uno. La cuota 2, bueno, la 3 no, y tenemos un resultado por tenencia negativo y un RECPAM positivo, ¿sí? Y realizamos el ajuste, como ya tenemos círculo, usamos la cuenta círculo de ahorro, la misma cuenta que venimos registrando las cuotas, círculo de ahorro rodados, por la diferencia total, que es esta parte que tengo acá, la sumatoria, 24. El resultado por tenencia, que como dije es negativo, entonces va como pérdida en el debe. Y un RECPAM positivo, que por eso va en el haber, de 123,24. Esto es así porque tenemos solo la parte simple. Si tenemos gastos, también se ajustan los gastos, ¿sí? Como resultado negativo, todas las cuentas de resultados se ajustan, recuerden. Y demás cuentas que puedan tener en los planes. Hasta ahí llegamos a la cuota 3. Pero el plan continúa. Tenemos cuotas 4, 5 y bueno, hasta la 4 tenemos, pagamos la cuota 4 y salimos adjudicados por sorteo. Sortearon y estamos en la lista de adjudicación. Entonces, vamos a pasar al otro ejercicio, al ejercicio nuevo, el ejercicio 4. Y estamos acá. Esto todavía no. Vamos a ponerlo blanco. Ah, no, la letra era. Ahí está. ¿Qué le pasa? Ahí estamos. Hasta ahí estamos en nuestro... no. En nuestro mayor, ¿sí? Llegamos hasta el cierre, que nos da un valor total, como ven acá, valor corriente, 1320, ¿sí? En el nuevo ejercicio, entonces, tenemos el pago de la cuota 4 y la adjudicación. Pago de la cuota 4, simple como veníamos haciendo, círculo de ahorro rodado, a caja o banco, por 460, que es el valor, vamos a ver, es el valor de 23.000 dividido los 50, la cantidad de cuotas. Y tenemos la adjudicación. Como le había dicho, que se tiene que ajustar en los cierres de ejercicio y antes de la adjudicación, ¿sí? Entonces, acá tenemos que volver a ajustar porque varió también el precio del vehículo. Como ven acá, en la cuota 3 valía 22.000 y en la cuota 4 ahora vale 23.000. Entonces hay que ajustar esa diferencia, ese nuevo valor corriente que tenemos. Y ese ajuste lo van a hacer ustedes y me van a decir los números, ¿sí? Hacemos el cuadrito, valor histórico, coeficiente, el RECPAM, valor corriente y un resultado por tenencia, ¿sí?
Profe, ahí no hay mucho para... Es la cuota 4, el coeficiente va a ser 1, ¿no es cierto? Porque estamos Ahí en el cierre en el mismo. vas a tener que ajustar, claro, es la suma, la cuota 4, Va a quedar con... va a quedar con 0, ¿sí? Claro, 1, sí, sí, el sí. coeficiente, el repan 0. Exacto. Lo que sí vas a tener que arrastrar es todo Es todas las otras. ese valor corriente que tendrías de la 1, 2 y 3, ajustar al valor de la 4. Ok. Que tenemos ya el valor corriente de las 3. Habíamos sacado ya. Que era cómo cerraba el mayor que le mostré también. Ese es nuestro valor final. ¿Qué coeficiente usan? ¿Ya determinaron el coeficiente? 1,08. Ahí miramos. Sí. Sí, está bien. Bien, seguimos entonces. Como dijeron bien, el coeficiente 1,8, nuestro valor corriente acá se ve en este, vamos a pintarle el mismo color. Este es el mismo color, vamos a poner el mismo color al valor corriente que teníamos al finalizar el cierre del ejercicio y es el valor que tenemos que partir, ¿sí? De nuestro valor histórico. Es nuestro nuevo valor histórico, ¿sí? Después del ajuste al cierre del ejercicio, en el nuevo periodo. Coeficiente 1,08, que vendría a ser 130 dividido 120. Bueno, y el ajuste, el valor histórico ajustado, el RECPAN. Ya está infaltable acá en las clases. El valor corriente y el resultado por tenencia, que también tenemos un valor negativo, ¿sí? Bueno, y la diferencia que nos da que este es un valor más para registrar, de 60. Registramos esta diferencia, círculo de ahorro,
De vuelta usamos esta cuenta. Resultado por tenencia y el RECPAN. Círculo de ahorro, como vimos acá la diferencia de 60. El resultado por tenencia también nos sale negativo de 45,60. Y el RECPAN. Y ahí nos cierra bien. Miramos siempre que nos cierre la columna. El RECPAN de 105,60. ¿Sí? Y como ven, como le dije, la cuota 4, si ajustamos, no tenemos diferencia porque el coeficiente es 1. El RECPAN nos da 0. ¿Sí? Y acá vamos a tener el nuevo valor de nuestro círculo de ahorro actualizado. ¿Sí? Tenemos la nueva cuota de 460, la cuota 4. El ajuste de 60, nos queda un valor final. Estamos a ponerle verde, que es el mismo de acá. Nos queda al final 1840. Ese es nuestro valor ajustado o valor corriente que tenemos y que tenemos que tener en cuenta para cerrar, como le había dicho, cuando nos adjudican el auto, que tenemos que dar de alta. Bueno, ahí en el asiento van a ver, pero cuando nos adjudican el auto, recién tenemos el bien ingresando al patrimonio de la empresa, entonces ahí recién tenemos que dar de alta o activar a este bien de uso, en este caso, que es el rodado, ¿sí? Lo activamos con la cuenta que ya conocemos, rodado, es una cuenta del activo, por el valor corriente de ese momento, que vendría a ser los 23.000 en la cuota 4, ¿sí? Entonces, activamos el rodado por los 23.000 y damos de baja este ahorro que veníamos haciendo mes a mes, que llegamos hasta la cuota 4, por su valor corriente también y ajustado, que es la de 1840, ¿sí? Vamos a pintar de otro color acá. 1840, que acá también lo tenemos, y este es el que va cerrando esta cuenta de círculo de ahorro, porque ya pasamos a otro momento del plan, ya no es más de ahorro, ahora ya es el momento de adjudicación, y después de financiamiento. Entonces ahorro, cerramos esa cuenta de ahorro para pasar al momento del pasivo, de reconocer ese pasivo también, ¿sí? Y la cuenta del pasivo podemos usar acreedores. Proveedores no, porque es un bien de uso, ¿sí? Muchas veces se cae por ahí en ese error de usar la cuenta proveedores. Proveedores es para los bienes que usamos para el uso comercial, ¿sí? No para los otros tipos de deudas, usamos acreedores, ¿sí? De financiamiento. Entonces podemos usar acreedores, también es muy utilizado acreedores de bienes de uso. También acá, así, sería acreedores de bienes de uso. O solo acreedores está bien. Depende del plan, como le dije anteriormente, siempre depende del plan que se está manejando, ¿sí? Y reconocer este acreedor bueno, acá sumamos únicamente los 23.000 más menos el círculo de ahorro, ¿sí? 21.160, que es lo que falta, porque es el valor del bien menos lo que ya pagamos, ¿sí? Lo que resta, en este caso simple, le vuelvo a repetir, estamos sin el tema de intereses, de gastos, de IVA. Entonces, en este caso es la diferencia entre el valor corriente, que es los 23.000, menos lo que ya pagamos, los 1.840, ¿sí? Que nos queda 21.160. Y este es el asiento en grandes rasgos al momento de la adjudicación, cómo adquirimos y damos de alta este rodado a nuestro patrimonio, ¿sí? Activamos este bien. Y después continúan las cuotas. En este caso, en este ejercicio, tenemos únicamente asentada la cuota 5, pero continúan, vamos como medio de ejemplo, solo una. La idea no es hacer tantas, ¿sí? Continuamos. Bueno, acá como ven los mayores de rodado, acreedores, damos de alta 23.000. Y bueno, acreedores 21.160. Y después vamos a ir
disminuyendo a medida van las cuotas, ¿sí? En la cuota 5, como vemos que volvió a cambiar el valor del vehículo, hay que volverlo a actualizar. Acá sí vamos a actualizar este pasivo que tenemos de acreedores, porque va cambiando la deuda, ¿sí? Entonces hay que actualizar, va cambiando el valor corriente. Acá ya como es un pasivo, sí modifica y tenemos que ir actualizando después de esta adjudicación, actualizar antes del pago, ¿sí? Actualizamos la cuota 5 con el coeficiente, bueno, 1,08 que es, sí, 140 sobre 130, me da 1,76, por eso usamos 1,08. Acá abajo, estamos acá. El valor histórico que teníamos de 21.160, el signo negativo porque está en el haber, ¿sí? Por eso va el signo negativo. Tenemos el valor histórico, RECPAN de 1.692, un nuevo valor corriente que lo sacamos del cuadrito. A ver qué nos dice. 21. Hacemos lo que nos resta. Acá hay que tener en cuenta el valor corriente. Tenemos el valor corriente 23.500, ¿sí? 23.500, bueno, por el 2% nos da 470 el valor de la cuota, ¿sí? Acá después le puse más, restan. Restan porque eran 50 y se pagó 4, restan 46 cuotas. Entonces se saca 470, o mejor dicho acá, 470 por lo que resta, sería lo que debemos, que son 46 cuotas. Y nos sale nuestro valor corriente de 21.620, un resultado por tenencia de 1.232,80. Y bueno, la diferencia como para registrar de 460, ¿sí? Es lo que valió este acreedor de bienes de uso. Entonces, para registrar el ajuste, usamos la cuenta RECPAN, resultado por tenencia y acreedores de bienes de uso. El RECPAN nos sale signo negativo, así que va en el debe. Y acreedores de bienes de uso aumenta nuestra deuda, entonces seguimos en el haber, porque si ponemos en el debe estamos disminuyendo, o sea que aumenta nuestro pasivo. Y el resultado por tenencia también va en realidad es con signo como está en signo negativo, es un signo contrario, ¿sí? O sea, por eso va en el debe, queda en el signo contrario. O sea, es un resultado positivo, digamos. Y Buenas ahora, tardes, hola, profe. ¿cómo están? Estamos acá lentos. No, estamos Lento. paso a paso. Ah, Bueno, yo doy más lento. Estamos ya terminando bienes de uso y ahora pasamos al leasing. bueno, listo. Estaba haciendo tiempo porque no sabía si se conectaba o no. Sí, me escapé nomás de la reunión porque se hacía largo. Bueno, y para cerrar entonces este nuevo pago de acreedores, ya usamos la nueva cuenta que tenemos del pasivo de acreedores de bienes de uso a caja banco, ¿sí? O banco, vamos a poner. De 470, que es el valor de la cuota. Como ven en el cuadrito, el valor de la cuota y que es el 2% del valor corriente del bien, ¿sí? Del vehículo. Y esto es a grandes rasgos círculo de ahorro. ¿Alguna pregunta?
Bueno, en los mayores registrar el pago, el ajuste y tenemos el mayor. Bien, seguimos entonces con el tratamiento contable de los arrendamientos financieros o leasing. En el aula virtual, y a ver en qué parte era que estaba, creo que en la parte de, no recuerdo el título de la pestaña, temas teóricos o algo así era que decía, no me acuerdo, vamos a mirar. Está el informe número 27, que habla del tratamiento contable de los arrendamientos financieros. Es bastante largo, le voy a mostrar algunas cosas, pero lo queda de tarea para ustedes leer este. A ver que ya le digo dónde está. Material teórico. Así era. Material teórico tiene las unidades de teoría y el informe 27, un PDF, ¿sí? ¿Qué es esto? Que habla de el leasing, o sea, cómo contabilizar un leasing o arrendamiento financiero, como ven. En el título dice informe número 27, área contabilidad, tratamiento contable de los arrendamientos financieros. Y el arrendamiento entonces financiero es un contrato por que se alquila un bien, si hay una opción de alquilar un bien, con la posibilidad de adquirir su propiedad mediante, sea una opción, que es la opción de compra, que se pactan al momento de realizar este contrato, ¿sí? Básicamente, a muy grandes rasgos, consiste en que la empresa alquila un elemento, un bien, por un plazo de un tiempo determinado y tiene derecho a adquirir al final de este contrato, ejercitando una opción de compra, se le llama, por el importe, bueno, que se pacta en el contrato. Eso está todo en el contrato. ¿Alguna vez escucharon de de leasing o arrendamiento financiero? Leasing generalmente es la palabra que se utiliza siempre, casi siempre. ¿Alguien escuchó alguna vez? Sí, es lo que creo que se suele usar para las maquinarias de las empresas industriales y todo eso. Claro, sí. Así Las a muy máquinas, grandes rasgos. sí, se adquieren, por ejemplo, con bancos, los contratos los hacen los bancos y adquieren, sí, maquinarias de grandes valores con esta opción de compra, ¿sí? Bien, hay dos periodos como previsto que se pueden dar dos situaciones en esto. Es, bueno, la opción de compra y ahí el bien pasará en propiedad de la empresa, o no ejercitar esta opción de compra, entonces se tendrá que devolver al banco, por ejemplo, como le mencioné recién, devolver esta maquinaria, como bien dijo una compañera, o puede ser, maquinaria generalmente lo usan mucho para maquinaria, pero pueden ser otros bienes también. Bien, clases de leasing, a ver si, bueno, está bien. Clases de leasing, hay un leasing financiero y operativo. El que vamos a ver nosotros como ejemplo es específicamente el leasing financiero, que es cuando no existen dudas de que la empresa va a ejercitar esta opción de compra al final del contrato, ¿sí? Después sería, como esto dice acá, vamos a ver el marco teórico, que se caracteriza en la RT, como ven, es largo, pero la tarea está para ustedes en leerlo. Vamos a puntualizar algunos ítems nomás, como el marco teórico, que dice en la RT 18 considera que existe un arrendamiento cuando una persona acuerda con otra
la cesión de derecho de uso de un activo durante un tiempo determinado. ¿Sí? Así lo define la RT18, a cambio de una o más sumas de dinero. Específicamente, la operación de arrendamiento financiero es un tipo de arrendamiento en el que una persona llamada arrendador cede a otra llamada arrendatario un bien transfiriéndole los riesgos y ventajas inherentes del mismo, cuya titularidad puede transferirse o no en contrato de prestación, o no, el contrato en contraprestación, perdón, el arrendatario se obliga a efectuar o no uno o más pagos que cubren el valor corriente del activo y las cargas financieras correspondientes, ¿sí? Van a intervenir en este, bueno, ya más abajo ven que tiene el arrendamiento operativo, eso lo leen después, pero nosotros vamos a dar solo como ejemplo el financiero, ¿sí? Bien, al firmar entonces el contrato vamos a tener en cuenta que el bien se va a cargar por el valor de contado, ¿sí? Al momento de firmar el contrato. Después vamos a utilizar unas cuentas que vamos a ver ahora, que son acreedores por arrendamiento financiero, y al contabilizar el pago de las cuotas de este leasing, los acreedores por arrendamiento financiero se cargará la parte de la cuota que corresponde, ¿sí? El mes a mes. Así como dimos las cuotas para la parte del plan de ahorro, también vamos a tener cuotas acá, y eso es lo que vamos a tener mes a mes. Y también si se tienen intereses, se cargará por la parte de la cuota que corresponde a los intereses, ¿sí? También hay que tener en cuenta si se tiene IVA. A ver si... No vamos a trabajar con IVA ahora, pero tienen que tener en cuenta esas cuestiones también. Y vamos a ver más qué nos dice. Bueno, los tipos de arrendamiento, como le había dicho, el financiero. Habla también del operativo, un esquema. La recepción del bien, cuando recepcionamos el bien, que eso es, el arrendatario debe incorporar a su patrimonio el bien recibido medido al menor valor entre el costo de compra al contado, o sea, su valor al contado, y el valor actual de las cuotas mínimas descontadas, bueno, a la tasa implícita de la operación. Vamos a ver eso más o menos ahora, en general, cómo descontamos este valor, de acuerdo a lo dispuesto, bueno, en el punto 4.3.1 de la RT18. El valor de incorporación del activo debe incluir los gastos necesarios para poner el bien en condiciones de ser usado, ¿sí? Y reconocer las obligaciones resultantes, que es la de abonar las cuotas mínimas pactadas. Este pasivo, entonces, debe ser regularizado por los correspondientes intereses devengados, ¿sí? Bueno, después, al cierre del ejercicio, hay que tener en cuenta los devengamientos, depreciaciones, ¿sí? Como cualquier otro bien de uso. Los ajustes por inflación, tener en cuenta también. Esto es según la RT6. Y bueno, al vencimiento del contrato, llegado al final del contrato y al momento de ejercer la opción de compra, solo debe cancelarse el saldo del pasivo que fuera reconocido cuando se incorporó el bien, ¿sí? Además, corresponde reclasificar el bien de uso que ha dejado de ser un bien recibido por leasing, ¿sí? Pasarlo a un bien que ya le pertenece a la empresa, ¿sí? Reclasificarlo. Bueno, esto es lo que nos puede servir para empezar a hacer el práctico ahora. Después le queda de tarea la lectura de este informe. Vamos a pasar al Excel. Bien, el Excel tenemos en el práctico número 11, que es la adquisición de bienes de uso mediante un contrato de leasing financiero. El planteo nos dice: la Moderna SRL suscribe un contrato de leasing financiero con el banco Velox S.A. por la adquisición de un camión
en esa modalidad de pago. El mismo se afectará a la actividad de la empresa en las siguientes condiciones. Cantidad de cuotas, 5 cuotas anuales vencidas de 10.000 pesos. Al finalizar el plazo del contrato se puede optar por adquirir la propiedad del bien mediante un pago único de 21.320,40 centavos. ¿Sí? Vida útil del bien 10 años, valor de rezago 12.000. Los gastos de mantenimiento corren por cuenta del locatario. Tasa relevante, razonable y estable del mercado para la empresa del 5% anual. No se consideran los ajustes por cambio de evaluación del bien al cierre de cada ejercicio. Como para hacerlo más simple y no tener ajustes y ahora, ¿sí? Sino ver las cuestiones básicas de este tratamiento. Bueno, y vamos a hacer entonces el perfeccionamiento del contrato, los pagos, las cuotas, las amortizaciones y la opción de compra, ¿sí? Es lo que vamos a ver. Tenemos entonces, cantidad de cuotas nos dice 5 de 10.000. El plazo sería al finalizar el plazo, tenemos una opción de compra con un pago único de 21.320,40. Vida útil nos dice 10 años y un valor de rezago de 12.000. Fecha de compra, tenemos, yo no sé si eso, muchas veces coloco datos y después no sé si está en el práctico o no. Fecha de compra 1 de junio del 2001. Y fecha del cierre del ejercicio, 31 de diciembre del 2001. Sería en diciembre del 2001 tenemos el cierre del ejercicio. Después nos da también una tasa de mercado, ¿sí? Del 5% anual. Como le había comentado, bueno, esta tasa vamos a ver ahora de manera más, creo, no sé si le llegaron, administración financiera, no sé, ¿llegaron a tenerla? No, vale. Yo Están no en sé segundo año recién. y el tema es que yo daba en segundo administración financiera para esa. No, No no, sé no, en no, qué no. año dan. Ellos No, tienen matemática financiera matemática, después. No, eso. no. Matemática financiera la tienen después, en tercero. En tercero, bueno. Vamos a explicarle entonces qué es el valor descontado en grandes rasgos. Esta tasa vamos a usar ahora, le muestro cómo, la tasa de mercado, tengo una tasa de interés, ¿sí? O una tasa de descuento en realidad. Para tener, vamos a ver, tenemos que tener en cuenta el valor actual. Siempre saben que el valor de las cuotas ya tienen, bueno, tenemos intereses, ¿sí? Implícitos. En realidad no son implícitos, sino que están incorporados. Hay una parte que es de amortización, que es el valor, sería de la cuota, y una parte que está formado por intereses. Esto nosotros tenemos que separar, ¿sí? Y descontar con esta tasa que nos dio, descontar esos intereses que están en el futuro, porque saben, son cantidad de cuotas anuales 5. Es como, vamos a hacer acá, tenemos 0, 1, 3, 4 y 5 cuotas anuales, dice. En realidad son, bueno, nos dice 5 cuotas anuales, así nomás. Y tenemos 5 cuotas, sería de 10.000 cada una. Vencidas y vencidas. Y así cada una, ¿sí? Yo no sé qué toco o mi teclado anda mal y se me va el... Ahí está. Toco con la uña otro número y se me va el teclado. Cuotas vencidas, es decir que al terminar el año nosotros pagamos cuotas de 10.000 pesos. Estos tienen incluido interés, entonces con nuestra tasa del 5% anual nosotros tenemos que descontar al momento cero, sería nuestro momento cero, cuánto valen esto en total, que está en el futuro, un valor futuro, cuánto vale en realidad hoy esta máquina era, bueno,
un camión. ¿Cuánto vale nuestro camión hoy? ¿Sí? No en el futuro, para poder darle ingreso y poder contabilizar, ¿sí? Entonces tenemos cuotas y acá van a ver unos números raros, pero lo pongo acá, 10.000 dividido, vamos a hacerlo así para que se entienda. Esto después en matemática financiera lo van a ver en conceptos. Dividido 1 más la tasa, que vendría a ser 0,05 en este caso, aunque sí, tasas, cuotas anuales vencidas, está bien. 0,05 elevado al número de periodos, ¿sí? En este caso es 1, vamos a poner por ejemplo, pero es de acuerdo a la cuota. Si está en la cuota 2, elevado al cuadrado, ¿sí? A la 2. Así hay que hacer por cada uno, ¿sí? Que es esto que ven arriba, no sé si llegan a ver en el Excel, este cálculo que dice 10.000, barrita que es dividido 1,05, más 10.000 dividido 1,05 elevado al cuadrado, y así hay que hacer la sumatoria de cada uno, ¿sí? Hasta llegar al periodo 5. Ahí estamos actualizando al valor actual, sería el momento 0, estas cuotas que son un valor expresado futuro, ¿sí? Que tiene intereses. Eso es descontar y actualizar al momento 0. Y vamos a tener con esta fórmula, esto también se puede hacer con fórmulas Excel, pero vamos a dejarle con la fórmula así más manual. Tenemos el valor de las cuotas actualizado así de esta manera y nos da 43.294,77, ¿sí? Nosotros si sumamos este valor, si sumamos todas estas cuotas, tenemos que vale 50.000 nuestro camión, ¿sí? Pero al momento 0, como ven, vale 43.294,77. Este es el valor que tenemos que tener de referencia para poder empezar a registrar, ¿sí? Ahora después vamos a ver. Más, este es el valor del camión, más el valor actualizado, también descontado al momento 0, de este 21.320,40, sería del pago único que voy a hacer 5 años más tarde, es decir, que está con intereses a 5 años, lo tengo que sacar, descontar los intereses al momento 0, ¿sí? ¿Qué me da? 16.705,09. También es de esta misma fórmula, 21.320,40 dividido 1,05 elevado a la 5, ¿sí? Y ahí tenemos el valor de la cuota y el valor de este pago único, sumamos estos dos y tenemos se le llama valor nominal actual, o van a encontrar otro nombre, pero bueno, no viene al caso ahora. Nuestro valor actual, sumamos los 43.000 con los 16 y tenemos un valor actual de 59.999,86, ¿sí? Y bueno, los intereses, vamos a hacerlo por diferencia, o sea, son los 50.000 menos los 43.294, pago único también por diferencia, los intereses, los 21.000 menos los 16.000, la suma, tenemos 11.320,54 de intereses, ¿sí? Y con esto podemos empezar a hacer el primer asiento que constituimos este contrato y damos ingreso a este rodado o camión. Usamos la cuenta rodado, pero un rodado con leasing. Tenemos que hacer esta diferencia en nuestro asiento, que no es un rodado que le pertenece a la empresa, sino que está por medio de este contrato, ¿sí? De esta manera. Entonces tenemos un rodado con leasing por la sumatoria de este valor
actual que se determinó de la cuota y pago único, 59.999,86. Separamos también y dejamos sentados los intereses, reconocemos estos intereses a devengar, porque es a 5 años, intereses negativos a devengar por esta sumatoria de 11.320,54. A ver que lo vamos a pintar acá. Y como le mencioné anteriormente, vamos a tener estas nuevas cuentas, acreedores, arrendamiento financiero, del leasing. Vamos a separar lo que sería la opción de compra con la de el canon o el valor de las cuotas, ¿sí? Entonces, con el valor de las cuotas tenemos que son 5 de 10.000, eran 50.000, entonces acreedores. Puede ser acá por arrendamiento, bueno, acreedores arrendamiento financieros, el canon es 50.000, ¿sí? Que es el valor de las cuotas. Y después tenemos el acreedor de la cuenta acreedor arrendamiento financiero, que es por el pago fijo o la opción de compra, por los 21.320,40. ¿Sí? También, a ver, como le hice acá. Acá lo hice en este cuadro, está separado todo esto que hicimos junto, de otra manera. Tenemos el valor de las cuotas, las 5, el 5% de nuestra tasa de descuento. Y bueno, y así podemos determinar uno por uno el valor de la cuota y separando sus intereses. Con la misma fórmula que le mostré, solo que acá se hace renglón por renglón, en lugar de hacerlo en una sola larga, una fórmula larga. Como para que lo vean mejor, vieron que acá es elevado al periodo 1, acá al 2, la cuota 2, y así uno por uno, cuota 3, 4 y 5, ¿sí? Y tenemos la misma sumatoria que nos había salido acá, el valor de la cuota, 43.294,73. Esto es para la cuota, pero se puede hacer lo mismo con el otro. Y los intereses, la diferencia entre la cuota y su valor actual. Sumamos todo y me sale el mismo valor de la cuota que teníamos acá, 6.705,23. Esta es otra manera de visualizarlo, ¿sí? Después en el práctico nos dice que en diciembre cierra el ejercicio, ¿sí? Tenemos que, entonces, como nos dice el informe número 27, reconocer estos intereses, las amortizaciones, ¿sí? Eso siempre tienen que tener en cuenta en los bienes de uso. Y vamos a reconocer estos intereses, cuánto interés o cuánto interés tenemos que reconocer o devengarlo, reconocer como pérdida, recuerden, en estos 6 meses, porque fue de junio a diciembre, ¿sí? Vamos a ver, como acá en este cuadro tenemos intereses, pero estos son anuales, vamos a ver cuánto corresponde a 6 meses, ¿sí? Y hacemos, sería estos 476,19 por 6 dividido 12. ¿Sí? O dividido 2, puede ser 476, pero la manera correcta es cuántos meses de acuerdo al total que tenemos, ¿sí? 6 dividido 12 o dividido 2 van a tener los intereses de este medio año, 6 meses que pasó. Reconocemos esta pérdida de 238,10, será intereses negativos por 238,10, a intereses negativos a devengar por esta misma cantidad. Las amortizaciones. Aquí. Tenemos entonces el valor de incorporación del bien que tenemos, que habíamos incorporado. Vamos a pintarlo a 59.999,86.
Como datos tenemos que nuestro bien tiene un valor de rezago de 12.000 pesos, ¿sí? Entonces tenemos que restar este valor de rezago. Recuerden, si tenemos esta información, restamos nuestro valor de incorporación del bien. Es decir, que ahí nos da nuestro valor amortizable, ¿sí? Que es 59.999,86 menos los 12.000, ¿sí? Y tenemos nuestro valor amortizable y recién por este valor podemos dividirlo por 10, que nos dice que la vida útil del bien es de 10 años, ¿sí? Y ahí tenemos la amortización, nuestra primera amortización de este bien, de este camión, ¿sí? Bueno, y la cuenta de amortización, lo único que vamos a seguir separando esta diferencia de que es con leasing, sería no es solo amortización de rodado, sino amortización de rodado con leasing, siempre separar esta diferencia a amortización acumulada de rodado con leasing de los por 4.799,99. Después, bueno, hasta ahí estamos con el cierre. Después tenemos el pago de la primer cuota, ¿sí? Acá también tenemos que reconocer los intereses que restan, es decir, la otra mitad, a junio del 2002 vendría a ser, era 2001. ¿Dónde tengo los años? 2001, no dice. Bueno, no me dice junio. Bueno, a junio del año siguiente tenemos el pago de la primer cuota, la cuota número 1. Sí, 2001 era, profe, ¿Sí? dice arriba. Sí. Nunca encuentro. Y bueno, los intereses tenemos también, como hicimos anterior, intereses negativos a intereses de vengar por lo que queda de los 6 meses, que es el mismo importe, 238,10. Y después el pago de la primer cuota. Es decir, que usamos esta parte, ¿sí? Acreedores, arrendamiento financiero, de leasing, el canon, la parte del canon, por los 10.000, que es el valor de la cuota. Acá reconocemos un IVA, sería el IVA de los 10.000. Acá recién vemos el IVA. Será el 21% de los 10.000. Y el pago sumando los dos que nos da 12.100, ¿sí? Banco. A banco. Sería, este es como el segundo o tercer momento que tenemos el ingreso de este bien como leasing. Si tenemos un cierre, reconocer los intereses que hay que reconocer y las amortizaciones. Después tenemos el pago de la cuota o canon. Y después tenemos la opción de compra, ¿sí? Al finalizar el contrato siempre es la opción de compra. Acá tenemos que tener en cuenta el valor entonces del bien, lo que se amortizó, siempre al finalizar el contrato, es decir, que pasaron los 5 años, ¿sí? Cuánto se amortizó y su valor residual, ¿sí? Como cualquier otro bien, ¿sí? Y tenemos acá, ¿de dónde vamos? Siempre, ¿sí? Nos había dicho el práctico que teníamos, bueno, los acreedores de arrendamiento financieros, la parte de canon, y después teníamos la cuenta de acreedores de arrendamiento financiero, la parte de lo que teníamos que pagar por única vez si teníamos la opción de compra, ¿sí? La opción de adquirir este camión como ya propiedad y no alquilado, ¿sí? Propiedad de la empresa moderna, ¿sí? Y ahí pasaría ya al patrimonio de la empresa como un bien de la empresa y no por medio de un rodado con leasing, ¿sí? Ahí tenemos que reclasificar, considerar este pago único y vamos a ver eso. Como primera instancia, entonces, primero este pago de la cuota única, que era los 21.320,40, la opción de compra, debitar lo que ya lo habíamos considerado acá en el ingreso, ¿sí? Al incorporar este bien como leasing. ¿Sí? Entonces tenemos que debitar esta cuenta
Y bueno, reconocer también, ahí pagamos IVA sobre este único valor de los IVA del 21.320, o sea, el 21%. Y bueno, pagamos la sumatoria de los dos, pagamos un total de 25.797,68, ¿sí? Este por una parte. O sea, el pago de este canon, decidimos hoy, si la empresa decidió si adquirirlo, bueno, pagamos este precio que nos dice el contrato. Y ahora tenemos que reclasificarlo. Como le mencioné, o sea, Moderna decidió incorporar este rodado como un bien, o sea, incorporarlo al patrimonio de la empresa, así que tenemos que reclasificarlo como un rodado, o sea, la cuenta rodado, y sacarlo del rodado con leasing, ¿sí? Por una instancia. Y después también dar de baja las amortizaciones que teníamos y que veníamos acumulando, las amortizaciones acumuladas, mejor dicho. Entonces, tenemos un rodado por los 59.999,86. Damos de alta este bien, ¿sí? Activamos y damos de baja rodado con leasing, la cuenta rodado con leasing, ¿sí? Por el mismo importe, que es el mismo que usamos acá. Este damos de baja, ¿sí? Y después las amortizaciones, que es este valor de amortización, 4.799,99 por los 5 años, ¿sí? Porque recuerden que esto ya estamos 5 años después, que es las amortizaciones acumuladas de 23.999,93. O sea, amortización acumulada rodados con leasing, pasarlos a la amortización acumulada rodado. Le reclasificamos tanto la cuenta de rodado, pasamos a que sea patrimonio de la empresa, sacamos de leasing y las amortizaciones también. ¿Alguna pregunta? O sea, acá, como ven, no vamos a realizar ajustes por inflación, pero Claro, acá solamente reclasificar eso que habíamos calculado y incorporado en un principio, como como leasing, que pasarlo sí, a las cuentas dentro de lo que sería el patrimonio de la empresa. Ok. claro, como un bien de la empresa. Lo activás como un Ujú, bien de la empresa y lo sacás de la opción de leasing. Eso es una vez que ok. se hizo la opción de compras. Si no se opta por esta opción, se devuelve, ¿sí? Y no se paga el canon de esta opción. Y ahí directamente daría de baja nada más la cuenta que Sí, estaba ocupando. sí, sí. O sea, en Vale. realidad se da de baja sola la de canon, te quedaría la de canon. Como vieron acá, esto se va a ir descontando con el pago mes a mes. ¿Sí? Ahí te queda Ujú, cero. Si hacen a ver si no tengo acá. No, si hacen el mayor, esto se va a ir descontando mes a mes, le va a quedar el arrendamiento financiero, el canon, le va a quedar cero, y bueno, la otra ujú, opción no tiene. ok. O sea que una vez incorporado quedaría como rodado, Sí, no como rodado con leasing. claro, Sheila. Sí, sí. Porque ahí ya sería tu bien de la empresa, ¿sí? Cuando se refiere a un rodado con leasing, es la opción esta de alquiler, es decir, un rodado que tiene la empresa que lo estamos alquilando, no es que le pertenece al patrimonio de la empresa. Esa diferencia. ¿Alguna otra pregunta? Si no, cerramos aquí. Es un alquiler con opción a compra. ¿Bien? O sea, mientras exista esa opción, nosotros vamos a tener el bien de uso con leasing, ¿sí? En este caso el rodado con leasing, y la cuenta acreedora del canon y la cuenta acreedora de la opción. Si hacemos uso de la opción, bueno, ahí tienen el asiento, y si no hacemos uso de la opción, por lo general también se devuelve el rodado, o sea que se da de baja todas las cuentas relacionadas. Se da de baja el rodado con leasing, la amortización del rodado con leasing, el canon se da de baja todo, digamos, cuando directamente, digamos, no hacemos uso de esa opción y devolvemos el bien. Bien, terminamos entonces. Si alguien no tiene más preguntas, termino yo. Sigue la profe. No, me quedaría nomás recalcarle que todo esto, ahí está en rojo la leyenda que puso Vale, faltarían los índices para el ajuste al cierre, ¿sí?
no le quisimos poner, en este caso, el tema de ajuste por inflación para no sobrecomplicar el ejercicio, ¿sí? O sea, queremos que entiendan el ejercicio de leasing, pero una vez que comprendieron el ejercicio de leasing, cuando ustedes tengan índices para ajustar por inflación, lo que tienen que ajustar son todas las cuentas monetarias, no monetarias relacionadas con el caso, ¿sí? O sea, en este caso tendrían que ajustar el rodado con leasing, tendrían que, bueno, hacer la amortización acumulada, después ajustar la amortización acumulada, ¿sí? O sea, todo lo mismo que hacemos con los demás bienes de uso, tendrían que ajustar al cierre del ejercicio por inflación, ¿sí? Lo que no se ajusta son las cuentas monetarias. En este caso, los pasivos, por más de que, digamos, tienen un interés, son pasivos monetarios, ¿sí? Porque no tienen cláusula de ajuste, sino que tienen un interés pactado. Entonces, los pasivos ya no se ajustarían por inflación. Sí se ajustaría por inflación el bien y la amortización acumulada. Como así también los resultados generados por los intereses, ¿sí? O sea, todos los intereses, una vez que se van devengando, se tienen que ir ajustando. Con la problemática de que si tenemos ajustes por inflación, el devengamiento tiene que ser mensual, ¿sí? Vale, les hizo un devengamiento anual, pues no consideramos la inflación. Pero si consideramos inflación, el devengamiento tiene que ser mes a mes, ¿sí? Para que ese interés pueda ser correctamente anticuado al efecto del ajuste por inflación. ¿Está? Bueno. Bien, vale que si los chicos terminaron de copiar, o si quieres dejarlo un ratito para que terminen de copiar. No sé, chicos. ¿Necesitan la pantalla o ya la podemos sacar? Puede ser un ratito más. Un ratito más, bien. Me avisan si quieren que les suba un poquito la planilla. Profe, una consulta. Sí, ¿Esto lo suben después al aula? La la clase. clase grabada, sí. Porque yo me conecté un poquito más tarde La y me dijo que me clase perdí. grabada al canal de YouTube. Al canal. Ah, listo, Sí, perfecto. Porque yo me conecté un poquito más tarde y me perdí un poquito. sí, se está grabando todo. Dale, gracias. Yo ya terminé de copiar. Bueno, saco entonces. Ahí estamos. Bueno. ¿Quieren tomarse unos 5 minutos como para hacer un pequeño break, un descanso? Y después continuamos, vamos a retomar y terminar un poco el tema del revalúo de la clase pasada. Sí, profe, por favor. Bueno, profe, no, profe. Fue un tema complicado, así que... Vale, ¿querés poner en pausa un ratito? Bueno, a ver, retomando. Nosotros teníamos un edificio, ¿sí? Que habíamos adquirido en el ejercicio anterior, que tenía una parte de edificio, una parte de terreno, ¿sí? Y al 5 de octubre, que es la fecha del revalúo, lo volvemos a ajustar por inflación, porque este edificio de terreno lo habíamos ajustado al cierre del ejercicio anterior, ¿sí?
Pero al 5 de octubre, que es la fecha de la reevaluación, tenemos que, antes de reevaluar, volver a ajustar, ¿sí? Esta parte ya la habíamos hecho, no tuvimos problema con esto. Sigue el procedimiento normal, ¿sí? De buscar el valor histórico, el coeficiente, el valor histórico ajustado y determinar el RECPAM. En el caso del edificio, con su correspondiente amortización acumulada. Y en el caso del terreno, solamente el terreno, ¿no? Entonces ajusto tanto edificio, terreno, amortización acumulada, que está en el haber, por eso figura negativo, y lo que me da del RECPAM de los tres. Luego, entonces, de haber hecho el ajuste por inflación hasta la fecha del revalúo técnico, es donde tengo que contabilizar el revalúo propiamente dicho, ¿sí? La norma, si se acuerdan, a ver, voy a buscarles un ratito, acá está. ¿Ustedes ven acá la RT 31? ¿Se sale en pantalla? Sí, profe. Bien. Con respecto a este tema en el tratamiento de la depreciación acumulada, o sea, nosotros tenemos un bien de uso que ya tiene una amortización acumulada. Entonces, cuando se revalúa un elemento integrante de los bienes de uso, la depreciación acumulada a la fecha de la revaluación puede ser tratada de cualquiera de estas dos maneras. La opción A dice recalcularse. ¿Qué es recalcularse? La amortización acumulada se va a recalcular proporcionalmente a la revaluación que se practique sobre el importe contable de origen del bien. De manera que el importe residual contable de dicho bien después de la revaluación sea igual al importe revaluado. Esa es la opción A. Y la opción B es eliminarse, es decir, dar de baja la amortización acumulada, de manera que lo que se revalúa sea el importe contable neto resultante hasta alcanzar el importe revaluado del activo, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora en esta solución, vamos a ver las dos formas, ¿sí? La forma A les puse y la forma B, que es lo que nos está mencionando la norma. Y para ello hice estos cálculos acá también con los mismos colores para que podamos ver la forma A y la forma B. La forma A básicamente lo que me dice es que yo tengo que recalcular esa amortización acumulada, ¿sí? Nosotros, para retomar, este terreno se había revaluado a 160.000, ese era el valor del revalúo técnico, ¿sí? Esos 160.000 lo tenemos que diferenciar lo que es terreno y lo que es edificio, lo que nos daba 144.000, el 90% para terreno y el 10% para edificio, ¿sí? Entonces, en función a esto, nosotros vamos a ir viendo y comparando lo que es la revaluación, este valor revaluado, con respecto a lo que teníamos contabilizado, ¿sí? Entonces, para terreno tenemos el importe revaluado, ¿sí? El importe nuevo, vamos a decir, que surge en la revaluación, 144.000. Ahora, ¿cuál era el valor contable que tenía este terreno? El valor contable que tenía este terreno surge de este cuadrito que recordamos recién, perdón, la redundancia, pero del ajuste, ¿no es cierto? Donde habíamos hecho el valor histórico por el coeficiente y nos daba este valor de 129.000. O sea, este es el valor que está en nuestro patrimonio. Si nosotros vemos acá el mayor del terreno, ¿sí? Este era su valor histórico, este es el ajuste, y acá quedamos, hasta acá, estamos antes de la revaluación. Entonces, 144 es el nuevo valor, 129 es el valor contable, y acá lo que hacemos es determinar la diferencia entre los dos, ¿sí? Entre el valor revaluado y el valor contable que tenemos registrado, es decir, el valor del mayor. Valor revaluado, valor del mayor y la diferencia. Lo mismo vamos a hacer entonces con el edificio, ¿sí? El edificio, ¿cuál era el valor contable, el nuevo valor contable del edificio? Perdón, este es el valor revaluado. Vamos a tomar acá el valor revaluado, ¿sí? Para considerar el valor revaluado, que en realidad es 16.000, ¿sí? Este es el valor revaluado del edificio. Vamos a considerar
el valor más amortización acumulada para poder recalcular la amortización acumulada. ¿Sí? Entonces, tenemos primero que calcular la amortización acumulada en función a este valor 16.000 dividido 50 años, nos da una amortización anual de 320. Entonces, para que la suma de los tres conceptos, es decir, edificio, terreno y amortización acumulada de edificio, me den los nuevos 160.000, ¿sí? Yo tengo que trabajar o descomponer la cuenta de esta manera. Terreno, edificio más amortización acumulada y la amortización acumulada. De esta manera me queda el valor revaluado total en 160.000. ¿Sí? Entonces, esto es lo que corresponde al revalúo técnico. Esto es lo que tengo contabilizado. Lo que tengo contabilizado de terreno, ajustado, por supuesto, a la fecha. Lo que tengo contabilizado de edificio, ajustado a la fecha. Y lo que tengo contabilizado de amortización acumulada, ajustada a la fecha. O sea, estos tres valores yo los saco de la última tablita de actualización. Y en esta última columna lo que hago es determinar la diferencia. La diferencia de la revaluación del terreno, la diferencia de la revaluación del edificio, y la diferencia de la amortización acumulada. ¿Se entiende? La diferencia total, por todos estos conceptos, es lo que va a quedar como reserva. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo contabilizamos este cuadro en el libro diario. El terreno vamos a aumentar, dijimos, por la diferencia de 14.765,40. Entonces aumenta terreno en este valor. Edificio aumenta por 1.960. Es decir, de 14.359 que estaba a 16.320. Aumenta edificio en 1.960. Y la amortización acumulada de edificio va a aumentar en 32,81 para llegar a ser 320. ¿Sí? Es decir, este es el recálculo que me dice la opción A. Recalcular la amortización acumulada para que el valor residual del bien me dé igual al valor revaluado. ¿Sí? Entonces, aumentamos amortización acumulada y la diferencia de todo esto, de todo este cálculo, los 16.693, es lo que vamos a colocar en esta cuenta saldo por revalúo. Les recuerdo, se los dije la clase pasada, pero les recuerdo, esta cuenta saldo por revalúo es una cuenta patrimonial de patrimonio neto, que se va a exponer en el estado de evolución de patrimonio neto dentro de lo que son resultados diferidos, dentro de la columna reservas. ¿Sí? Entonces, es una reserva que la empresa va a tener. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo la empresa no determina esto como un resultado por tenencia? ¿Sí? Nosotros decimos, si este terreno, edificio y terreno, las dos cosas juntas, que antes valía un importe, ahora vale más, ¿sí? Antes valía, vamos a hacer la suma, antes valía 143.306 y ahora vale 160.000. ¿Por qué algo que valía menos y ahora lo aumentamos de valor no me generaría un resultado por tenencia positivo? ¿Por qué no contabilizar un resultado por tenencia positivo? Esa es la pregunta que yo les hago a ustedes para que intentemos razonar la norma. ¿Por qué creen ustedes que yo acá no podría poner R por T como un resultado positivo? A ver, Porque el ajuste es por la cuestión inflacionaria, digamos, y no por una real monetización capaz del terreno, del edificio y del terreno. No, la revaluación puede ser por distintos motivos, no tiene que ver con la inflación. La revaluación puede ser, por ejemplo, porque, no sé, te asfaltaron la calle.
un edificio que antes estaba en una calle de tierra, te asfaltaron, ese bien aumentó de valor. Aumenta un valor comercial. La revaluación tiene que ver en este caso con un valor comercial, ¿sí? Ahora, puede haber, se puede haber revaluado por cuestiones de plaza, ¿sí? Imagínate que, no sé, está ubicado en una ciudad en la cual, no sé, creció la demanda y entonces, bueno, los inmuebles, los bienes inmuebles tienen un mayor valor. La revaluación no tiene que ver con una cuestión inflacionaria, sino que tiene que ver con una cuestión de mercado, ¿sí? Pero como no es un bien que tiene un valor de mercado transparente, ¿sí? Como para decir, bueno, por ejemplo, no sé, los rodados, ¿sí? Que los rodados sí uno puede saber, hay información, digamos, de cuánto vale un rodado usado, los inmuebles no. Los inmuebles tenemos que sí o sí recurrir a una tasación técnica. Entonces, por este motivo se incrementa el valor, no tiene que ver con la inflación, ¿sí? Ahora, vuelvo a la pregunta para que sigamos razonando entre todos. ¿Por qué no reflejaron resultado positivo? Por esta diferencia. Si yo digo, yo tengo un bien de cambio que valía 100 y ahora vale 150 y refleja un resultado positivo. Tengo acciones, ¿sí? Que tenían una cotización, que se cambió esa cotización, se modificó y tengo un resultado, y lo contabilizo como un resultado positivo. ¿Por qué en este caso, que es un revalúo, no puedo considerar un resultado positivo? ¿Qué ideales eso? Piensen por qué la norma determina que tiene que ser una reserva, una cuenta de patrimonio neto. ¿Para qué lo haría? Para aumentar nuestro patrimonio. No para aumentarlo, sino para protegerlo. Para protegerlo. ¿Por qué? Si yo, sí, decime. Las reservas son las que se utilizaban en el caso de que hubiera pérdidas y entonces uno puede usar, por ejemplo, ¿usted está hablando de la reserva legal y todo eso o me equivoqué un poco? No, está bien tu concepto de reservas, está bien encaminado, digamos, el tema, pero me estoy refiriendo a esta reserva particular, que es una reserva por revalúo técnico. ¿Sí? Está bien lo que dijiste, las reservas, lo que busca, digamos, el sentido de constituir una reserva, es justamente afrontar posibles pérdidas, ¿sí? O proteger el patrimonio. ¿Sí? ¿De quién lo protegemos? De los mismos accionistas que se distribuyen las utilidades. Si nosotros pusiéramos acá resultado por tenencia positivo, este 16.000 va a parar al estado de resultado. Y si va a parar al estado de resultado, le da totalmente derecho a los accionistas de la empresa que se distribuyan ese resultado. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se lo pueden distribuir? Porque este bien incrementó de valor, pero no me generó un resultado positivo en moneda. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, si no tendrían que llevarse un pedazo del edificio, un pedazo del terreno. No es efectivo este incremento de valor. Es un incremento de valor patrimonial, pero no se transformó en dinero. ¿Sí? ¿Cuándo se va a transformar en dinero? Cuando lo venda. Pero actualmente no se vendió, ese edificio se va a mantener en el patrimonio. Entonces dice la norma, ojo, no se distribuyan este valor, porque lo que van a hacer es disminuir su patrimonio. ¿Se entiende? Entonces, ustedes, acá nosotros, este resultado por tenencia, si bien no es muy grande, esta reserva, no, el resultado por tenencia no es muy grande, en nuestro ejemplo, pero por lo general, suelen ser importes muy grandes. Cuando una empresa se toma el trabajo y afronta el costo de hacer un revalúo técnico, con lo que ello conlleva, que hay que pagar a un tasador, que hay que hacer trámites, que hay que modificar escrituras y demás, son por montos significativos.
¿Por qué? Porque teníamos a lo mejor un edificio hace 50 años, no valía nada, ¿sí? El valor que teníamos contable era ínfimo, eran 100 pesos, 200 pesos, ni siquiera ajustándolo por inflación llegamos a un valor normal, y queremos reflejar de que tenemos ese edificio y que vale lo que vale. ¿Sí? Entonces, por lo general, cuando hacemos una revaluación técnica de un edificio, hacemos saltos de millones en valores. Y eso es lo que la norma quiere evitar, que se distribuyan esos millones. Que nos dé un súper resultado positivo por algo que no fue. Porque no es una ganancia realizada. ¿Sí? ¿Se entiende? No es una ganancia realizada. Va a ser ganancia realizada cuando el edificio se venda. Mientras tanto no se venda, solamente lo que hicimos es exponer por un valor más real un bien que tenemos en el patrimonio. Y es por esa razón de que este valor, esta diferencia, salta, yo le digo salta, una expresión muy mía, el estado de resultado. Normalmente, si ustedes analizan, las reservas surgen del estado de resultado, ¿sí? O sea, se constituye en un resultado positivo. Cuando tiene la empresa un resultado positivo, dice, bueno, vamos a tomar de este resultado positivo y vamos a constituir una reserva. Eso es, por ejemplo, el caso de la reserva legal, las reservas facultativas, ¿sí? ¿Se acuerdan más o menos de esto? ¿Me siguen en el tema este de las reservas? ¿Sí? Mientras que esta reserva en particular nunca va a pasar por el estado de resultado. Va directamente al patrimonio neto. ¿Bien? Ok. Lo que sí es importante que ustedes tengan en cuenta que esta reserva tiene que atender los años de vida útil del bien principal. Nunca puedo tener una reserva por más tiempo que el bien. ¿Sí? Por lo tanto, esta reserva se va a tener que ir desafectando a medida que transcurra la vida útil del bien. Bien. ¿Se entendió la forma A? La forma A, entonces, vuelvo solamente al cálculo de esta columna. Voy a tomar los 160.000 por el 90%. Los 160.000 por el 10% para la parte del edificio, pero a eso le voy a sumar la amortización acumulada. Y para calcular la amortización acumulada, la nueva amortización acumulada, yo voy a hacer 16.000 dividido 50. ¿Sí? Tenemos un solo año transcurrido. Entonces, el edificio va a quedar en 16.320 menos la amortización acumulada 320, de tal manera que la suma de los tres conceptos me dé el valor revaluado. Lo voy a mostrar acá en el mayor. ¿Sí? Yo tenía este valor contable, ajusto este valor con la revaluación y me queda hasta este valor rosado el valor revaluado del terreno. En el edificio yo tenía este valor contable, ¿sí? Que surge acá del ajuste. Le sumo la revaluación y me queda los 16.320, que es el valor revaluado. Y la amortización acumulada la tenía en 268, perdón, 287 fue el último ajuste, vamos a poner en celeste como los otros. ¿Sí? Le sumo los 32,81, que es la diferencia, y esta amortización acumulada, nueva amortización acumulada, luego del revalúo técnico, me queda en 320. De manera tal que si yo determino un valor residual de los tres conceptos. No madrugada. Cuando me fui al baño. Me cortó la cabeza de ¿Qué? sangre. Después. Allá para Rodrigo. Sí, profe, disculpe. Entonces, de manera que si determinamos un valor residual acá, sumamos el valor de terreno, valor del edificio y restamos la amortización acumulada, lo que me queda es el valor revaluado de los 160.000. Les pregunto, son 19:03, ¿ustedes tienen otra clase? Yo sí, profe. Yo sí, profe, tengo estadística. Yo también. Sí, profe, yo también. Tengo otra clase, profe. Bueno,
Entonces lo dejamos acá, nunca terminamos con esto, pero bueno, el lunes vamos a terminar sí o sí. Vamos a ver la forma B y después vamos a ver las amortizaciones. Este tema es un poco largo, así que yo les pediría que traten de rehacer esta parte, ¿sí? Por lo menos hasta lo que hayan entendido, hasta lo que hayan llegado, ¿sí? Traten de rehacer para comprender y entonces en la clase que viene terminamos. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego, Ok. profe. Nos vemos. Hasta luego, profe, Chao, gracias. profe. Que viene.